Hola a todos, esta es la clase que va a estar siendo llevada a cabo para el siguiente domingo, cómo ser el 1 de mayo. Esta clase comprende la fecha del 25 al 1 de mayo y la clase a estudiar va a ser en Éxodo 24, 31 al 34 y el tema habla sobre mi presencia irá contigo. Esa es una promesa de parte del Padre para todos aquellos pues que tratamos de poder hacer lo que es su voluntad. Y aparte de que esta clase fue, o esta escritura fue en el Antiguo Testamento, también esto lo podemos aplicar a la vida diaria o a la actualidad. Aquí podemos ver a Moisés y el Padre a un lado donde pues le da una promesa. Éxodo 24 del 1, Éxodo 24, 31 al 34. Mi presencia irá contigo. Es una promesa que viene de parte de él, pero esta promesa no viene vacía, o esta promesa no viene sin ningún compromiso de parte de nosotros si queremos que el Padre esté con nosotros. Recordemos que en esta clase es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, donde había estado por muchos años bajo lo que es la esclavitud. Una situación no muy agradable para los que la vivían en ese momento, pero más sin embargo, durante el camino, muchos se quejaron que preferían estar en esa situación y no en la que se encontraban, porque faltaban ciertas cosas, pero ellos pues, no sé, por la desesperación o por la falta de fe durante ese momento, pues no lo pudieron ver, o no pudieron ver la parte positiva. En cada cambio, en cada situación que sucede en nuestras vidas, tenemos que buscar la forma de poder ver lo positivo en cada situación. No solamente ver lo negativo, también hay que buscar la parte positiva. Y la parte positiva, pues, apegarnos a ella, porque eso es lo que al final nos va a llevar hacia nuestros objetivos. Vamos a ir de un solo a lo que es Éxodo 31 del 12 al 17. Bien, podemos leer la escritura en este momento para luego pues leer lo que aquí aparece. Además que tenemos material de respaldo como son los recursos adicionales en sus escrituras, o bien en su dispositivo o en su computadora donde se decida leer las escrituras. Se hace un poquito más dinámico cuando pues uno hace uso de los recursos que ahí aparecen. Okay. Vamos a Éxodo 12 del 12, Éxodo 13, perdón, del 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma será talada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones como convenio perpetuo. Señales para siempre entre yo y los días y los entre yo. Perdón, me perdí acá. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este es un mensaje que fue dado en la antigüedad para los israelitas después de su recién salida de Egipto. Como ya hemos hablado anteriormente, después de tantos años de estar bajo esclavitud, pues se le estaba mandando a ellos que tenían que descansar en el séptimo día. Esto pues todavía se aplica a nosotros, que tenemos que trabajar 6 días y al día de reposo tenemos que descansar. Aunque acá dice también que si trabajamos en el día de reposo, pues prácticamente íbamos a morir. Vamos a morir, pero esa muerte que habla, me refiero, asumo yo,
que es una muerte espiritual, porque prácticamente no estás respetando un convenio que has hecho durante el bautismo. ¿Verdad? Que el séptimo día tenemos que descansar. Y a veces por los afanes de la vida violamos o no respetamos, mejor dicho, este convenio, y seguimos en esos afanes de estar ocupados, y a veces no por lo que mucho trabajas vas a avanzar más, y al final si lo haces y no lo sabes y no lo haces, si para ese día estaba contemplado que no lo vas a terminar, simplemente no lo vas a terminar, va a ser otro día después. Y además el cuerpo, como ser imperfecto, necesita descanso. Si has tenido 6 días descansando, perdón, trabajando fuerte, yo creo que es bueno darle un poco de descanso al cuerpo para recuperar su fuerza, para regenerarse. Y la muerte que habla puede que sea muerte física, en el sentido de que nos cansamos y que el día siguiente, que es el lunes, que supone que tenemos que empezar nuestra jornada, pues vayamos cansados, sin ánimos, y así sucesivamente. Y espiritualmente pues también perdemos o morimos porque pues no estamos respondiendo a un mandamiento. Voy a tratar de ser lo más corto posible esta clase. Y también pues no soy misionero retornado, nada por el estilo, sino que soy un convertido. Pues si en un momento pues esta clase no lo enriquece, pues para mí es de mucha es un privilegio para mí poder hablar sobre esto, y eso es lo que yo entiendo, y lo que yo entiendo pues trato de compartirlo con ustedes. Si sabe más, pues le voy a agradecer, bueno, qué bueno por usted, y pues también puedo compartirlo. Dice, si bien las penalidades que se mencionan en Éxodo 31, del 14 al 15, no se ajustan a la actualidad, sí indican importancia que tiene el día de reposo para el Señor. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Entonces aquí tenemos la pregunta, ¿por qué es importante este mandamiento? Aquí tenemos ciertas citas donde podemos hablar sobre el caso. 6 días trabajarás, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Es un día que vamos a dedicar a él. Leer las escrituras, visitar hermanos que están enfermos y otras cosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Pero vamos a leer las referencias donde nos va a dar más información acerca de este día. Isaías 58, el 13 al 14. Si retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. O sea que tenemos una promesa cuando respetamos este día de reposo. Y algún día pues he faltado a él, he hecho cosas que no son, que son las que haría prácticamente en un día normal, de lunes a sábado. A veces por el afán o por querer avanzar, pero al final no avanzamos. Siempre terminamos sin completar lo que hemos empezado. Vamos a ver acá. Acá pues algo bien sencillo. Al honrar el día de reposo mostramos nuestro amor por Dios. Eso es claro. Y en Éxodo 32, 34, 1, 17 dice, el pecado nos aleja de Dios, pero Él nos ofrece una manera de regresar. Eso es cierto. El Padre no acepta el pecado ni en su mínima expresión. A fin de ayudar a los miembros de la clase que reflexionen sobre el relato que se encuentra en Éxodo 32 y a los que lo personalicen primero, aquí nos están dando unas sugerencias. Acá, por ejemplo, dice, ¿qué tipo de sentimientos podrían haberlos llevado a adorar a un ídolo? En ese momento el pueblo de Israel se quería ver algo tangible para poder ellos creer. Estaban libres, pero más sin embargo todavía no lo creían. No sabían qué hacer con esa libertad que se le había dado. Lejos de poder agradecer por esa libertad que habían obtenido con la ayuda del Padre, que por sus propias fuerzas no pudieron,
pues hubieran estado con corazón agradecido, pero más sin embargo, eh, ellos se dedicaron a quejarse y hacer cosas que no eran correctas, que no eran agradables delante de Dios. Y acá dice más adelante, cuando las personas leen el Antiguo Testamento, a veces se sorprenden de los estrictos castigos que el Señor imponía por el pecado. El pasaje se encuentra en 13, 1 al 9. Pues yo creo que, así como yo creo que para que haya obediencia, pues tiene que haber, las reglas tienen que ser ajustadas, ¿no? Si no, si las reglas son flexibles prácticamente, pues quien tiene que cumplirlas no se compromete en poderlas hacer. Acá habla más adelante donde dice: Él también es misericordioso y otorga perdón a quienes se arrepienten. Quizás los miembros de la clase podrían leer este pasaje. Aquí no hay una idea cómo leer esta clase, leer o encontrar posibles consuelos a unas reglas tan estrictas. Y también hay preguntas. ¿Qué aprendemos acerca del Señor en esos versículos? ¿Por qué necesitamos saber estas cosas de Él? Podría señalar que en la traducción, bueno, acá nos dan otras sugerencias. Por ejemplo, la rigurosidad de las reglas. Por algo son reglas, ¿no? Para que sean cumplidas. Y si son establecidas es porque funcionan. Si no funcionan, pues prácticamente no se hicieran. Porque el día de reposo es importante, bueno para nosotros, por eso fue establecido. De lo contrario, no se hubiera hecho, ¿no? Si trabajáramos sin cansar de lunes a domingo, llega un día que el cuerpo ya no aguanta, ¿no? Si no dedicamos tiempo al Señor de un día para otro, bueno, un día por lo menos a la semana, ¿qué pasa? Nos enfriamos espiritualmente. Entonces, lo mismo pasa con las reglas. Si las reglas no se refuerzan, no se cumplen, ¿qué sucede? Se convierte en un relajo. Entonces, si en su vida no limpia su casa todos los días, ¿qué va a pasar? Pues va a quedar sucia, hasta que un día pues ya no va a ser posible vivir en ella. Entonces lo mismo sucede con el Señor. Nos pone reglas porque Él sabe que son buenas para nosotros. Es la única forma como podemos mantenernos cerca de Él o poder algún día vivir o acercarnos a Él cuando sea necesario o cuando sea su segunda vida o segunda venida, mejor dicho. Pues en cuanto a la misericordia del Padre, pues yo creo que todos hemos sabido de que pues cuando estamos enfermos recibimos una bendición. Eso pues nos ayuda a podernos sentirnos mejor. O tenemos un empleo, eso pues nos ayuda a traer el alimento o el pan de cada día a la casa. Entonces levantarnos con bien cada día, eso nos ayuda a poder proveer a nuestras familias. Leamos acá en Almas 3:42. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre. En este estado probatorio, este estado preparatorio, porque a menos que fuera por esta condición, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que fluyese la obra de justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda humanidad se hallaba caída y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordia también. Entonces la misericordia viene ¿por qué razón? Porque llegó un tiempo de que había tanta maldad en el mundo que el diluvio vino por esa razón, y pues aún no siendo suficiente, pues el Padre envió a su Hijo para poder expiar nuestros pecados. Y esa es una forma como muestra misericordia, porque Él sabe que no somos capaces a veces de poder mantener o vivir bajo estas
no mantener, sino es que a veces cuesta bastante lidiar con ciertas cosas debido a nuestra imperfección. Entonces sigamos acá en la siguiente parte. Pues hablando de los israelitas en ese tiempo, pues hubo una forma como ellos podían expiar sus pecados cuando ellos estaban pues ya salidos fuera de línea, donde dice acá, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclama Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero es que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, diciendo, sí, ahora Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos como herencia tuya. Entonces acá Moisés estaba pues pidiendo por su pueblo, porque sabían que ellos habían fallado, que estaban quejándose a otros dioses, y lo mismo pasa con nosotros en la actualidad, que aún sabiendo el evangelio, sabemos la expiación y todo eso, pues aún así teniendo el pan de cada día, pero siempre estamos inconformes, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. Pero para eso está la expiación, ¿no? Y esa es la forma como el Padre muestra su misericordia, y Él nos acompañará, aún siendo desobedientes a veces. Y Él dijo, he aquí, yo hago conmigo delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa asombrosa la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al canoneo, y al ateo, y teo, al fereceo, y el heveo, y el jebuseo. Guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean por tropezadero en medio de ti. Entonces acá pues se le da una serie de indicaciones a Moisés para así poder guiar a su pueblo durante su camino hacia Jerusalén. Bueno, hacia un destino que yo estaba teniendo, no estoy seguro si Jerusalén, pero bueno. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, y yo creo que eso es algo muy obvio en ese caso. Sin Él en nuestra vida pues sería un caos. Si aún estando con Él a veces se nos dificultan las cosas, y estando sin Él es peor todavía. ¿Cómo ayudaría usted a los miembros de la iglesia a poner en práctica lo que el Señor dijo a Moisés en Éxodo 17? Podría comenzar diciendo, repáselo ahora. Yo creo que la única forma de poder tener la presencia de Dios con nosotros es cumplir con los mandamientos que se nos han sido dados. Fáciles no son, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto sea posible. De lo contrario, pues entonces vamos a vernos en dificultades. Los miembros de la iglesia de la clase podrían pensar en algo que Dios desee que ellos hagan, como cumplir con el llamamiento de la iglesia, la responsabilidad familiar, algunos podrían administrar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer. Solo tenemos que ver cuáles son nuestras responsabilidades con nosotros mismos. Siendo responsables con nosotros mismos, entonces el Padre va a estar con nosotros. Al ser responsables con nosotros mismos, vamos a ser responsables con los demás. Entonces, si esa es la forma como la presencia del Padre va a estar con nosotros. Eso lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.